días, jóvenes. Son ustedes bienvenidos a esta presentación más de la asignatura Pedagogía y Docencia de la licenciatura en Pedagogía, octavo cuatrimestre de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria. En esta ocasión, la temática que nos ocupa es sobre el proceso de capacitación. Anteriormente habíamos abordado el hecho de diferentes procesos de capacitación y la diferencia y la relación que existe entre tres términos: formación, capacitación y adiestramiento, donde definimos claramente cada uno de ellos y la forma en que se van relacionando y se van complementando uno con otro. El día de hoy, la temática versa sobre los pasos precisamente de ese proceso de capacitación. Para ello, vamos a retomar un poco los términos de entrenamiento, adiestramiento y capacitación. En primer lugar, el entrenamiento, jóvenes, lo definimos como un proceso adicional de formación. Es la preparación que se sigue para desempeñar una función específica. Es complementaria a la formación que se recibe, a los conocimientos que se reciben mediante una enseñanza formal en un ámbito específico. Al decir ámbito específico, nos referimos a alguna ciencia en particular: pedagogía, psicología, química, física, etc. Es decir, mediante el entrenamiento se recibe información adicional a la recibida de manera formal. En cuanto al adiestramiento, es el proceso mediante el cual se estimula al trabajador a incrementar sus conocimientos, destrezas y habilidades. Es importante resaltar que el proceso es formación, capacitación y adiestramiento. El entrenamiento es el proceso que ha de llevarse para transitar de uno a otro término, es decir, de la formación a la capacitación. Hay ahí implícito este entrenamiento, y de lo mismo pasa de la capacitación al adiestramiento. ¿Cómo se lleva acá? Continuando entonces, la capacitación, vamos a retomar el concepto como la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, sobre todo que van a llevar a contribuir al desarrollo del individuo, del profesionista, en el desempeño de una actividad específica. Al mencionarlo de manera particular, capacitación educativa, podemos encaminarlo entonces a la labor formativa que reciben los maestros para impartir clase en determinado grado, o bien para llevar a cabo el desarrollo de uno u otro programa de complemento para la vida escolar. Vamos entonces a ahondar más a detalle sobre estos pasos del proceso de capacitación. En primer lugar, es la detección de necesidades. Una vez que se ha observado las áreas de oportunidad, ya sea de una persona o de un grupo de personas, puede implementarse algún otro instrumento para hacer esa recolección de necesidades. O puede ser a manera de indicación vertical, es decir, un proceso de capacitación que han de llevar el personal para llevar a cabo cierta actividad, o bien que sea de manera espontánea. Ante el surgimiento de un área de oportunidad, puede brindarse la capacitación. Aquí nos vamos a referir a esta detección de necesidades como una investigación que se orienta a conocer las carencias que manifiesta un trabajador. Y obviamente estas carencias le impiden desempeñar adecuadamente las funciones de su puesto. Reitero, esta detección de necesidades puede ser a través de una encuesta, de una observación, o bien a petición expresa del propio trabajador para desempeñar su función de la mejor manera. Para poder llevar a cabo esta detección de necesidades, a la manera de sugerencia, algunas de estas interrogantes para poder guiar este primer proceso, detección de necesidades. Para determinar cuáles son esas áreas de oportunidad y aspectos específicos que ha de cubrir la capacitación, podemos guiarnos con estas interrogantes. En primer lugar, ¿qué se debe lograr? ¿Qué se debe de hacer?
¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes son necesarias para que una persona desempeñe un puesto específico? ¿Qué está logrando? ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo, lo que se debe de hacer, lo que puede lograr, es apegado a un código de ética, puede ser, o códigos de producción, normatividad interna de una institución o de alguna empresa. Decía hace un momento, que es para determinar cuáles son las áreas que son susceptibles a mejorar. Dentro de toda esta parte de la detección de necesidades, podemos hablar entonces de algunos aspectos que es necesario enfocar para determinar a detalle cuál es el proceso que ha de seguir este proceso de capacitación. Dentro de estos aspectos que hay que enfocar, en primer lugar, los conocimientos y habilidades técnicas que se requieren para el puesto. Sí, mencionaba que la capacitación brinda información adicional a la que las personas ya cuentan en un aspecto específico y es únicamente complementar la información para desarrollar un puesto o alguna función con eficiencia y eficacia. Otro aspecto que debe tomarse en cuenta son las habilidades administrativas acerca de cómo organizar el propio trabajo y el de los demás, utilizando para ello los recursos y lograr los objetivos. También otro aspecto en el cual se fija el enfoque o se hace énfasis son las habilidades en relaciones humanas, como cuáles son liderazgo, capacidad de motivar, de capacidad de comunicar, de trabajo en equipo, etcétera, entre algunas otras más. Son algunos aspectos en el que se centra la investigación para llevar a cabo este proceso de capacitación. También otros aspectos importantes como habilidades conceptuales, como los que se relacionan con el análisis y la solución de problemas. ¿De qué manera puede hacer una persona, un empleado, un docente, hacer frente a una situación que se le presente? Apoyado, obviamente, en los conceptos que tiene, la habilidad que tiene para hacer frente a una situación problemática. Y también, muy importante, qué parte de su desempeño, qué habilidades se relacionan o se ponen en juego para el logro de resultados, ya sean habilidades de interpretación de textos, de conducción de grupo, gestión de apoyo de recursos, etcétera. Todo esto con la intención de valorar el desempeño de una persona o de un docente y poder de esta manera brindar asesoría y acompañamiento. ¿Por qué es importante tener en cuenta cuáles son las necesidades de capacitación? Porque a partir de estas necesidades de capacitación jóvenes es como se va a diseñar el propio proceso de capacitación. No se puede diseñar un proceso de capacitación sin saber de manera específica qué aspectos han de atenderse. Pudiera ser que los aspectos que se están proponiendo los integrantes del propio curso de capacitación ya los tienen consolidados y resultaría infructuoso este proceso. Por ello es importante, en primer lugar, llevar a cabo esta primera etapa, como lo es la detección de capacidades o necesidades de capacitación, en términos de productividad y de una manera objetiva y medible. Es importante que se tenga cuidado en esta situación. Definición de necesidades de manera objetiva y sobre todo que sean medibles para poder cuantificar en un momento dado el impacto y la funcionalidad del proceso de capacitación. ¿De qué manera se puede llevar a cabo entonces esta detección de necesidades? A través del discurso directo con los participantes, a través de la observación como mencionaba, o utilizando algunas técnicas e instrumentos para detectar estas necesidades de capacitación. Las técnicas o los instrumentos que te hago mención vienen a continuación. ¿Cuáles son? Encuesta, entrevista y observación. La encuesta, es decir, se le aplica a uno o a un grupo a una persona, un integrante
de la organización o un grupo de integrantes que lleven a cabo una función específica para determinar cuáles son esas áreas de oportunidad. La encuesta se lleva a cabo de manera escrita, generalmente para tener un soporte escrito. Es un cuestionario que está diseñado con la intención de recabar información sobre algunos puntos específicos, ¿sí? Son ítems que están previamente diseñados, que son preguntas de opción múltiple, con la intención de cuantificar las respuestas y valorar el alcance y profundidad de cada una de estas mismas. Encuesta por escrito. Ahora, la siguiente técnica, la entrevista. Como ustedes ya lo saben, la entrevista es un diálogo entre dos personas. Generalmente corre por cuenta del personal de recursos humanos, al que se le denomina entrevistador, y el prospecto o candidato a empleado. Pudiera ser si es que apenas va a ingresar a la organización o a la empresa. Pero si ya forma parte de la plantilla docente o de la plantilla de trabajadores, ya se puede decir que es el entrevistador, área de recursos humanos, y el empleado para valorar cuáles son esas necesidades de capacitación. Otra herramienta para llevar a cabo esta detección de necesidades, como te comentaba hace un momento, es la observación. La observación in situ, observación en el lugar que desarrolla la actividad para recabar información sobre la conducta en el trabajo, para compararla con el patrón esperado o bien para analizar la ejecución de un proceso y determinar si es que hubiera algunas áreas de oportunidad o necesidades de capacitación. Estas son entonces técnicas de recolección de información sobre las necesidades de capacitación. ¿Cuál es entonces la manera más usual de clasificar las necesidades de capacitación? Una vez que se aplicaron estas técnicas con diversos instrumentos para determinar cuáles son esas necesidades de capacitación, ¿de qué manera se clasifican? Las necesidades que tiene una persona, las que tiene un grupo, las que tiene un nivel de trabajadores, las de un puesto, las que requieren atención inmediata o las que requieren atención y solución en un futuro próximo. No es lo mismo determinar un proceso de capacitación para una sola persona que para un grupo o para un nivel de trabajadores o para un puesto específico. Tienen características muy específicas y es la manera en que se van segmentando o clasificando estas necesidades de capacitación. El tercer paso, la definición de objetivos. Ya tenemos claro qué es lo que requiere atenderse, lo que requiere mejorarse. ¿Cómo nos dimos cuenta? ¿Recuerdas las interrogantes que te presenté? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se debe de hacer? ¿Cómo se está haciendo? ¿Sí? Una vez que se respondió esas preguntas a través del análisis de los instrumentos de recolección de información, viene la definición de objetivos, que es una actividad que consiste en establecer los objetivos que se pretende lograr con el programa de capacitación. Es decir, qué es lo que se debe reorientar, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se debería de estar haciendo. Existen para ello una clasificación variada de objetivos. Aquí tengo una lista de ellos. En primer lugar, objetivos de productividad, objetivos de desempeño, objetivos de conocimientos y objetivos del dominio afectivo. Recuerden ustedes que las teorías de la administración se relacionan directamente con la organización escolar y la administración educativa. Por ello vienen a colación estos términos. Objetivos de productividad. ¿Qué está haciendo? ¿De qué manera el docente está alcanzando los aprendizajes esperados o los criterios del perfil de egreso o el cumplimiento al currículo establecido para un grado específico? Si es que es una escuela, si fuera una empresa, ¿de qué manera el trabajador está contribuyendo al servicio o al producto que está ofertando la empresa? Objetivos de desempeño, es decir, objetivos centrados
en la realización de una actividad o en la ejecución de un proceso. Para ello, es importante entonces que sea de manera práctica, donde el trabajador o el maestro va a recibir esa asesoría y capacitación para desarrollar la actividad con competencias de manera puntual. Objetivos de conocimientos. Si existiera la necesidad de brindar información teórica para el desempeño de una función. Ese es un programa de capacitación diferente, no tan práctico. Solamente reforzar la formación que ya tienen los trabajadores o prospectos a trabajadores. Y decía hace un momento, la relación que guardan las teorías de la administración con la educación. Es importante reconocer en primer lugar que la primera dimensión de la pedagogía, jóvenes, tiene que ver con el factor humano, el factor social. Una persona que trabaja con otras personas indudablemente tiene que poner de por medio esa capacidad para relacionarse, en tomar en cuenta esa relación afectiva de manera que posibilite mediante esta relación afectiva ya sea aumentar la productividad, de manera que el maestro, en este caso, a través de esa cercanía, de ese monitoreo, de ese acompañamiento con sus estudiantes, de ese conocimiento de cada estudiante en particular, va a poder utilizarlo en beneficio de la enseñanza misma y del aprendizaje de cada uno de los elementos integrantes de su clase. Vamos a verlo mediante un esquema, cuál es este procedimiento para detectar necesidades de capacitación. En primer lugar, con la primera acción es definir las necesidades de capacitación, los objetivos de estas necesidades de capacitación. ¿Por qué se va a establecer estos objetivos? Porque lo están haciendo de alguna manera, que requiere mejorarse, porque quieren cambiar la metodología. ¿Por qué se va a llevar a cabo esta detección de necesidades de capacitación? Obviamente es para mejorar o para reorientar el proceso que se está llevando a cabo. Y con esta situación va a llevar a la determinación de la situación ideal. ¿En qué sentido? Las interrogantes que te comenté hace un momento. ¿Qué es lo que se debería de hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que no deberían estar haciendo? ¿Y qué es lo que sí tendrían que estar haciendo? Para ello, se determina cuál es la situación ideal, qué es lo que sí deberían de estar haciendo, tomando en cuenta ese diagnóstico tomado de la encuesta, la entrevista o la observación, la situación real. Una cosa es hacia dónde quiere llevar a la organización y otra cosa es en dónde estamos actualmente, la visión de la organización escolar. Y posteriormente viene este análisis comparativo, donde cómo estamos y a dónde queremos llegar y tomando en cuenta esas necesidades de capacitación para tomar decisiones acerca de cuál es la metodología más apropiada para poder brindar capacitación que impacte positivamente en la productividad o en el servicio que se está ofreciendo si es una institución educativa. Y de esa manera, jóvenes, llegamos entonces al cuarto paso, la elaboración del programa de capacitación, programa o plan de capacitación. En primer lugar, ¿qué es lo que lleva este documento? Una serie de objetivos. ¿Qué se quiere lograr? Afianzar, mejorar, perfeccionar, reconocer, aplicar. ¿Qué se quiere? Programas y contenidos, ¿qué temáticas se van a abordar? ¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo este plan de capacitación? Recursos virtuales, físicos, económicos, materiales. ¿Quiénes lo van a llevar a cabo? ¿Personal de la propia organización o un facilitador externo? ¿Quiénes son los participantes? Todos los integrantes del colectivo
o solamente aquellos que presentan mayores áreas de oportunidad o mayores necesidades de capacitación. Muy importante, presupuesto periódico. Si se va a llevar a cabo en 2, 3 sesiones, ¿cuánto dinero se va a gastar? De manera que no afecte esta aplicación de recursos económicos al buen funcionamiento de la organización. Y muy importante, jóvenes, seguimiento y evaluación de la mano con el diagnóstico. ¿Por qué es importante este seguimiento y evaluación en contraste con el diagnóstico? Recuerden que este plan de capacitación va enfocado a mejorar, a perfeccionar, a reorientar la labor que se está haciendo. Entonces, si se está haciendo algo con la intención de mejorarlo, obviamente debe haber un resultado positivo durante el transcurso del programa y al final, de manera que puedan cruzarlo con el diagnóstico para determinar en qué porcentaje fue fructífero ese plan de capacitación. Una vez que ya se hizo la detección de necesidades, ya se priorizaron, ya se determinó cuál es el plan de capacitación que viene a continuación, la ejecución. ¿Cómo se va a llevar a cabo este plan de capacitación? En primer lugar, organizando las actividades en una secuencia lógica y didáctica, de manera que vaya en un orden sistemático. ¿Sí? Si vamos a llevar a cabo una capacitación que hable acerca del proceso de lectoescritura en educación básica, tenemos que empezar desde ahí, caracterizando qué es el proceso de enseñanza, en qué consiste el proceso de aprendizaje, de qué manera o cuál es la metodología o las metodologías para poder llevar a cabo estos procesos. Y en ese sentido, para no perder la secuencia lógica, que empecemos a hablar de lectoescritura y terminemos hablando de cálculo mental. Por ello es importante velar la ejecución de este plan de capacitación. Posteriormente, organizar las sesiones de aprendizaje y los materiales que se utilizarán. ¿Qué se va a trabajar primero? ¿Qué área? ¿Qué contenido? ¿Qué materiales se requieren? Físicos, económicos, de espacios, si es que son prácticas, en un espacio abierto. Y muy importante, la sensibilización a los participantes, que este proceso de capacitación los va a apoyar a realizar la función que están desempeñando con mayor competencia, con mayor preparación y obviamente asegurando el resultado de la misma. De manera que muestren esa disposición para recibir la información que se les está brindando en beneficio de ellos mismos y de la organización a la cual forman parte. ¿Qué se requiere también dentro de esta ejecución? Motivación. ¿Sí? Esta motivación que va de la mano con la actividad anterior, informarle a los participantes por qué se está llevando a cabo la capacitación, qué finalidad tiene, cómo se va a llevar a cabo y de esa manera motivarlos e involucrarlos en la realización de este plan de capacitación. Es importante también, hablando de esta primera dimensión de la pedagogía, la dimensión social, establecer una buena comunicación con los participantes. ¿Por qué razón? Para que pongan toda su disposición para recibir la capacitación y tenga un impacto grupal en este sentido. ¿Por qué digo un impacto grupal? Recuerda que te dije que esta capacitación le va a brindar, en primer lugar, sí, beneficios al trabajador, seguridad, incentivos, si queremos verlo así, en el desempeño de su función, pero también va a beneficiar a la organización con el producto o el servicio educativo, si estamos hablando de una escuela que se esté brindando. Es importante entonces también no solamente motivar, tener buena comunicación, sino sobre todo entender y mantener el control del grupo, de manera que los participantes se integren en las actividades formativas en beneficio del desarrollo de la función para la cual han sido asignados. Es importante entonces también que este programa de capacitación, darle este seguimiento por si fuera necesario hacer algunos ajustes de acuerdo a cómo se vaya desempeñando. Aquí lo ideal sería que el programa de capacitación
en la parte de planeación tuviera claro toda esta situación para evitar hacer cambios de última hora, cambios que no estén contemplados o alineados con las necesidades de capacitación. Y una parte muy importante para cerrar esta presentación, la evaluación. Una evaluación que puede hacerse en 3 etapas y es recomendable que se lleve en estos 3 momentos. Pudiera ser funcional solamente que se lleve en 2, al inicio y al final. Pero ¿dónde queda la parte formativa, jóvenes? Entonces, si se hace al inicio esta evaluación, ¿de qué estamos hablando? El diagnóstico, porque de ahí estamos partiendo para el diseño de este plan de capacitación y seguir llevando esa evaluación durante el curso para valorar que las actividades vayan por donde deben de ir. Y muy importante, al finalizar el curso, te había dicho que se hace este cruce de dónde estaban y dónde se encuentran después del proceso de capacitación, para tener un parámetro de comparación sobre la funcionalidad y eficacia del programa de capacitación. De esa manera es como también se evidencia en esta temática, jóvenes, la relación que guarda la administración y la educación. Porque hemos estado hablando acerca del impacto positivo de las teorías administrativas aplicadas al ámbito educativo. ¿Sí? Planeación, organización, ejecución y control. ¿A qué te suena? ¿A qué te recuerda esa parte? Etapas del proceso administrativo. Y en esta parte del proceso de capacitación, ¿de qué te hablé? Planeación, organización, ejecución y evaluación, que vendrá siendo lo mismo que control. Aquí nos damos cuenta entonces que tiene realmente mucha aplicación en el ámbito educativo estas teorías administrativas y sobre todo lo que nos ocupa en este momento, valorar la pertinencia de brindar capacitación a una persona o a un grupo de personas para que desarrollen su función de la mejor manera. Y porque he tratado de abordar 2 aspectos, capacitación empresarial y capacitación docente, porque existen muchos tipos de capacitación y, como mencionaba, la influencia de las teorías administrativas y la educación. Por ello, se está remarcando precisamente estos 2 parámetros. Y de esa manera, jóvenes, es cómo está integrado el plan de capacitación o proceso de capacitación. ¿Cuáles son las diversas fases que hay que llevar a cabo para elaborar de una manera apropiada este plan de capacitación y que los objetivos sean alcanzados en el periodo que se establezca de acuerdo, obviamente, a los recursos, pero también a las propias necesidades de capacitación? Y de esa manera concluye esta presentación que habla sobre los pasos del proceso de capacitación como un elemento curricular de la asignatura Pedagogía y Docencia de la licenciatura en Pedagogía, octavo cuatrimestre, de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria. Muchas gracias.